y tienen un tratamiento de juzgamiento diferente, ¿no? Y bueno, el asilado podría estar a través de comunicaciones electrónicas, si la juez lo decide, si la juez lo ordena, él podría hacer las audiencias y sus intervenciones a través de un Zoom. El señor Ricardo Martínez. Exactamente, exactamente. Así que serían 5 personas que no estarían, 4 por su condición de parlamentarios y 1 porque está asilado, lo que indica que no está en territorio panameño, está en la embajada de Nicaragua y es el señor Ricardo Martinelli. Va a depender de la jueza Valoisa Martínez si lo llama o no lo llama a participar a través de sus propios abogados. Y te confieso que no tengo muy claro si él puede negarse, si sus abogados se pueden negar, cuál sería las consecuencias o si la jueza tiene la coercividad suficiente como juez para lograr que lo haga. No lo tengo muy claro ese pedazo. ¿Pudiera ponerle abogado de oficio? Sí, él siempre puede tener un abogado de oficio. Si no asisten sus abogados, la jueza los puede nombrar. El tema es la participación de él, su declaración, sus testificaciones, lo que se le quiera preguntar, si él quiere o no quiere participar en el juicio a través de un Zoom. Ese pedazo no me queda claro. José Ugaz, ¿qué piensa usted de estos fueros, de estos privilegios que tienen algunas personas en nuestros países? Y la comunidad de corrupción se viene dando una batalla hace mucho tiempo ya para tratar de eliminar estas inmunidades que en estos tiempos resultan obsoletas. Las inmunidades políticas fueron creadas para otra época de la historia de la humanidad, lo de la persecución política, dado que no había esta globalización de las comunicaciones y los medios para poder saber exactamente en tiempo real lo que está ocurriendo, buscaban proteger a algunos políticos. Hoy las inmunidades lamentablemente se han convertido en escudos de impunidad y lo que hacen es evitar que personas que delinquen en el ejercicio del poder se puedan refugiar a través de estos mecanismos. Los asilos tienen un solo sentido, que es evitar la persecución política, no evitar la persecución judicial, legal, sobre todo cuando existe evidencia de que efectivamente se ha ocurrido un delito. Claro, con un régimen como el de Ortega en Nicaragua se puede esperar cualquier cosa, y que conceda un asilo o mantenga a una persona a la expectativa de su solicitud de asilo, a pesar de que existe clarísima evidencia de que este personaje está vinculado a diversos actos de corrupción. Entonces, yo espero que en el futuro vaya cediendo, así como han ido cediendo otras instituciones que buscaban básicamente desterrar el brazo de la justicia al alcance de actos de corrupción, estas inmunidades vayan cediendo, pero hoy día son una realidad, existen ahí todavía, y ya ven ustedes que por pertenecer al Parlacén o a los parlamentos supranacionales que tienen tan poca utilidad en estos tiempos, sin embargo, se les da ese escudo de impunidad. Muchos buscan precisamente ser elegidos en esas instancias para evitar luego ser investigados o sancionados cuando han incurrido en actos delictivos. No, y el Parlacén que le trae muy poco o un nulo beneficio al país. De retribución. Si nos ponemos a ver la lista de quienes forman parte del Parlacén y la comparamos con delitos por los que se le persigue, hay un montón de gente. Sí, y yo quería agregar algo a lo que ha dicho José Ugaz, y es que ese sistema de inmunidades y ese sistema de protección se daba en la época en que no había un sistema judicial organizado, que no había un órgano judicial, que no habían procesos, que el rey decía decapítalo y no había dónde apelar y te iban y te decapitaban. Entonces, a partir de ese momento se fueron creando algunas inmunidades para que las personas pudieran tener cierta protección. Después fueron naciendo los derechos humanos, no después, bastante después. Y fue saliendo toda la organización jurídica que de alguna manera garantiza un debido proceso, garantiza que tú puedes apelar, que tienes otra instancia. Es más, demasiado garantista, diría yo, que hay algunos países, incluso en el nuestro,
con garantías que te permiten dilatar los procesos, que te permiten. Entonces, se ha desvirtuado completamente lo que significa ese tipo de protección y de inmunidad, y lo que se ha hecho es hacerles un chalequito antibalas, pero lastimosamente las balas que no le entran son las balas de la justicia. Entonces, ellos se abusan de esto, y coincido en lo que dice Ugaz, en el sentido de que incluso algunos, el único interés que tienen de participar en elecciones y en llegar a esos puestos que proveen esa inmunidad, lo que hacen es eso. Solo por eso no lo hacen porque quieran ir a hacer una política, porque quieran ir sino simple y sencillamente porque necesitan el chaleco antibalas. Y en el caso que nos ocupa, es peor aún, porque quien ese sistema de inmunidad para ellos es un sistema parlamentario que poco rédito le da, no a Panamá, al área completa de América. Ese sistema parlamentario, ese Parlacén, perdón, no le rinde ningún tributo, no retribuye el gasto que le cuesta a Panamá, el chaleco que le pone a los delincuentes. Tanto es así que el propio Ricardo Martinelli llamó a ese lugar una cueva de ladrones. Y allí se fue a refugiar. Y allí se fue a refugiar. Entonces, con toda esta evidencia, lo que hace falta es una lucha ciudadana seria, fuerte, constante, porque evidentemente el sistema ya no se necesita, evidentemente se está mal utilizando, y evidentemente nos está costando una cantidad de dinero, porque hay que pagarle todo lo que hay que pagarle a estas personas, que no es nuestro país y nuestros pobres países en América que están listos pues para esta situación. Es mi humilde opinión. Nosotros tenemos 6 miembros del Parlacén, de los 20 que tienen procesos judiciales en este momento. Mire el orgullo que tenemos en este momento en ese Parlamento, señor Ugaz. El nivel. Sí, el nivel. Pasa lo mismo a nosotros con el Parlamento sudamericano. Claramente estamos hablando de instancias absolutamente inútiles. Yo alguna vez incluso estaba invitado a ir en Panamá, y la verdad que eran bastante indecorosos lo que uno veía ahí, con personas que están vegetando sin tener un trabajo real que tenga un impacto positivo en nuestros países, que cobran salarios muy por encima del promedio nacional, y que además utilizan, como se acaba de mencionar, estos espacios como refugio de Ay, señor Ugaz, salarios que ellos individualmente no se ganarían en la calle si fueran profesionales, salarios que solamente se ganan porque es esta situación política y sinvergüenza que les protege y que los nutre, porque tú coges esas mismas personas y las pones en las calles como profesionales y no se ganan el salario que se ganan en el Parlacén. Tenemos uno en Costa Rica, huyendo allá. ¿A quién? Ochi. Ah, ok, sí, Ochi. No, pero a eso tenemos que agregarle el hecho de que no solamente tenemos el problema de la inmunidad parlamentaria en la Asamblea y en el Parlacén, también el sistema electoral panameño concede este escudo, lo cual hace que ellos puedan participar en procesos en los que no deberían estar. Son procesos electorales para elegir a las mejores personas para dirigir el país. Y tenemos que allí se incorporan la peor escoria de los partidos políticos, porque justamente están buscando ese fuero que los hace inmunes al alcance de la justicia. Y algunos de esos fueros son muy momentáneos, porque ellos corren, no salen y tienen un fuero por un tiempo muy limitado, pero los que salen quedan protegidos, ¿no? Simón Tejera. La estrategia también tiende a ser conseguir el fuero. Si el proceso llega a la instancia que le corresponde, digamos, a la Corte Suprema, luego es renunciar al fuero para que se retrase el proceso y caiga en el proceso ordinario. Entonces, se inicia en la Corte, renuncias al Parlamento y vuelves al sistema judicial ordinario, y todo esto causa un retraso justamente en los procesos cuando están en su parte final. Yo creo que ya debe existir como un manual, cómo chifiar la justicia. Entonces, ya tú sabes cómo haces, te lanzas, ganas, invocas el fuero, te lo dan, vas al proceso arriba, lo demoras todo lo que puedes, y cuando ya,
renuncias entonces al fuero, entonces vas a la justicia ordinaria, entonces en la justicia ordinaria realmente debe hacer, yo no sé si José Uga sabe lo que para los panameños quiere decir chifiar, pero es esquivar, ¿no? Entonces después ya vamos y chifiamos el fuero para poder chifiar la justicia. Señor Ugaz. Sí, bueno, no usamos el mismo término, pero tenemos varios similares, porque es una realidad permanente, ¿no? Uno de los grandes enemigos de la eficacia del procesamiento en los casos de corrupción es la prescripción. Por eso incluso en algunos lugares, creo que con un poco de populismo y demagogia también se intenta declarar imprescriptible con el delito de corrupción. Pero lo cierto es que todas estas manipulaciones del sistema que nuestros ordenamientos procesales permiten, porque están diseñados no para lidiar con personas que van a manipularlo, sino para rodear de garantías al imputado, han venido siendo distorsionados y se han ido convirtiendo en instituciones perversas. El asilo, como decíamos hace un momento, ha perdido el sentido original para el que fue creado, se ha convertido. Y Panamá precisamente fue un centro de asilo de corruptos de toda la región. De recordar a Bucarán, Montesinos pretendió irse para allá, estuvo un tiempo, felizmente el gobierno no lo aceptó, pero existen esta suerte de paraísos para corruptos que no podemos permitir. Yo más creo que Montesinos el bolsillo no le permitió quedarse aquí mucho tiempo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el bolsillo no pudo traerse la lata donde tenía guardada la plata? Yo me imagino que lo que querían hacer, lo que le querían sacar tanto que dice, mejor me voy para Perú y que me metan preso porque no tengo para tanto. Sí, debe ser que le pidieron mucho por cabeza. Mira, yo quería hablar, José Ugaz muy atinadamente trae ese otro término de la prescripción, que explicado en panablitas de a centavo para que todos lo comprendan, dice que hay cosas que si tú no las invocas, no las demandas o no las implementas en un tiempo X, tú pierdes el derecho a hacerlo. Y hay ocasiones en que tú te das cuenta que es válido. Tú, por ejemplo, tú te vas a divorciar y dices infidelidad. Bueno, si al año que usted se enteró de la infidelidad, usted no la ha invocado, 7 años después no puede venir a decir mi marido me fue infiel hace 7 años. No es válida esa causal. Trayéndolo a la justicia un poco más pura y dura, la justicia penal y a la justicia civil incluso, hay términos que la gente tiene que cumplir porque si no los cumple, prescribe el derecho o la oportunidad de ejercer algunas cosas. Y eso es muy triste en penal, porque si tu marido te quemó y tú no puedes divorciarte en 7 años porque prescribió, da rabia, pero tú te imaginas un ladrón, un criminal que cometa un delito, que el delito no es lo mismo que infidelidad, y que tú me digas a mí que porque pasó un tiempo le borramos la cuenta, es horrible, es una figura nefasta como está siendo manejada, porque tiene razón de ser judicialmente hablando, tiene espacios y situaciones donde es bueno aplicarla, pero sinceramente en la parte penal y en la prescripción de delitos, como acaba de decir José Ugaz, imagínate tú el de haberte robado la plata, el de haberle cogido coima a la gente. ¿Cómo tú puedes permitir que ese tipo de delitos prescriba? ¿Cómo es en Perú, Ugaz? ¿Prescriben también esos delitos? Sí, y prescribe. La prescripción fue ideada como una institución para incentivar la eficiencia de los estados en el procesamiento de estas investigaciones penales. Y claro, hay una concepción generalizada de que no puede haber una pretensión abierta al infinito, sin límite. Pero cuando es el imputado el que manipula el proceso, el que pone obstáculos, el que mitiga maliciosamente, precisamente para alargar, la prescripción no debería ser tolerada. Lamentablemente en el Perú estamos pasando por una época oscurantista, con un Congreso que es un aliado claro de la criminalidad organizada y de la corrupción, en pacto con el gobierno, es decir, tenemos un gobierno, un poder ejecutivo y un poder legislativo confabulados para combinar con criminaliza a favor de las organizaciones criminales y por lo tanto ha venido dando una serie de leyes, ha habido un paquete en los últimos 6 meses donde se ha traído abajo la colaboración eficaz, han modificado el concepto de crimen organizado, dejando fuera 50 delitos, incluidos los de corrupción, ahora han eliminado la detención preliminar para los delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Y una de esas normas de ese paquete es una norma que acorta los plazos de prescripción. Y se dio
a trompicones en el Congreso de la República, el gobierno la bendijo, y al día siguiente, ¿quién fue el primero en pedir su prescripción? El presidente del Congreso. Y con eso anuló todo proceso penal de caída de México. Entonces es evidente que mientras tengamos autoridades de esta calaña, que son elegidas no por su trayectoria política, sino por su prontuario, va a ser bien difícil que podamos avanzar en estos términos. Añadiría ahí también que está el tema de la imprescriptibilidad, que por lo general tiene gran resistencia dentro del sistema, especialmente si hay parlamentarios que no quieren que eso pase. Pero luego está la otra alternativa, que es la reforma a las penas, porque por lo general, y me corregirás, Mariela, la prescriptibilidad está atada a la pena, es decir, que, digamos, si la pena es de tantos años, entonces debe durar más o menos el tiempo de la pena, la prescriptibilidad. Pero es un concepto que también para mi gusto está errado, porque dime de qué árbol cayó, de qué mata cayó esa fruta, de que porque tú tienes 3 años de pena o 4 años de pena también sean los mismos de prescriptibilidad. Es que la pero lo que iba con eso era que uno puede, o por lo menos una de las alternativas a la imprescriptibilidad de los delitos es aumentar los delitos las penas a los delitos de corrupción, precisamente para aumentar también el tiempo de prescriptibilidad. Es válido, y también quitar la dependencia, porque es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, es mi opinión muy particular. Ese concepto de que si yo tengo que pagar 3 años de pena, son 3 años de prescripción, estás al lado de los cabellos, porque el delito se cometió. El delito se hizo y tú tienes que pagar por él. Puedo entender y creo que es muy válido que tú no debas arrastrar toda la vida la posibilidad de meterte preso, pero yo te quiero hay delitos que no prescriben. Yo te quiero decir que hay cosas como tú dices, un hombre viola a una menor de 5 o 6 años porque la pena, te estoy poniendo un ejemplo que no es la realidad, porque la pena son 10 años o 15 años, qué sé yo no soy penalista, y entonces dentro de 10, 15 años ese tipo puede salir a la calle y la niña quedó violada y muerta, si la mató, porque hay una palabrita que se llama prescripción y porque él no debe arrastrar eso por toda su vida, lo debe arrastrar por esta vida y por las que le siguen si hay reencarnación. Entonces hay delitos y delitos, y la prescripción es un tema que ha sido ampliamente discutida al momento de las reformas electorales y de la codificación. Lo que pasa es que las reformas pasan, los artículos pasan y los conceptos pasan por una asamblea que siempre está pensando cómo protegerse. Claro. Roberto Zúñiga, diputado de la República, estuve buscando aquí, presentó en julio del año pasado, recién comenzó la nueva asamblea, un anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y que incrementa las penas con hasta 20 años de prisión para algunos de estos delitos. El anteproyecto establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción conocidos como peculado, la corrupción de servidores públicos, el enriquecimiento injustificado, el tráfico de influencias. La norma propuesta, además de incrementar las penas de cárcel, también impide el reemplazo de penas por otras sanciones más flexibles como el arresto domiciliario. Esto está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional de Diputados y no pienso que vaya a pasar nada, porque la Asamblea hoy no está en manos de quienes apoyan este tipo de proyectos. Desgraciadamente es así. Yo creo que eso va a seguir durmiendo el sueño del justo. Aquí el problema con nuestras leyes es que están siendo reformadas por una pandilla de personas que se dedican a explotar el patrimonio de nuestro país. Y se protegen. ¿Cómo se protegen? Bueno, en la inmunidad, la prescripción, bajar los años de pena, en fin, tienen increíble cantidad de recursos para no cumplir una pena. Eso lo estamos viendo desde hace muchísimos años, pero esto empeoró en las últimas administraciones al punto de que pasaron leyes
como, ¿recuerdas una que pasó Ricardo Martinelli en la que decía que si en 2 meses no se terminaba la investigación, se terminaba el término de investigación? Es decir, se protegieron de tal forma. Esa ley, afortunadamente, creo que fue derogada después, pero lo que está pasando es producto de eso. Tenemos una clase política muy comprometida en su protección personal. No están pensando, por ejemplo, en la famosa ley esta que no se llega a pasar, por ejemplo, que se la ha pedido Estados Unidos, se la pidió el procurador, se la pidió el ministro La de... del blanqueo, la de los bienes. Exacto. Esa ley no... La extinción de dominio. La Extinción extinción de dominio. Los bienes. Porque eso le quita a ellos los bienes por los que han estado trabajando durante muchos años en el ejercicio de su cargo. Entonces terminamos con leyes que permiten precisamente que estas personas sigan haciendo lo que les da la gana y que no tenga consecuencias. Legislan para ellos, no para nadie más. Rolando, es que eso es lo que se llama poner al ratón a cuidar el queso. Así es. O sea, estos delitos y estas penas y todos estos artículos pasan por la Asamblea y yo quiero que nosotros echemos, yo no sé, porque yo no tengo, a lo mejor Álvaro tiene números más certeros de eso, ¿cuántos de esos diputados que están allá adentro han pasado por juicio, han tenido denuncias, están denunciados, de los que hay ahora mismo? Y son esos los que van a definir los artículos de la prescripción y los artículos de las penas. Entonces, esto es, yo digo que los refranes es la psicología popular, la que le pone título a esas cosas que hay muchos nombres rimbombantes, pero eso es poner al ratón a cuidar el queso. El último caso de la República de Quito. Ay, sí. ¿Usted se acuerda? Él tuvo procesos judiciales. ¿Y salió? ¿De Aparece. cuál estás hablando? Me El perdón. diputado de Darién. Él tuvo procesos judiciales. Ah, ese es Arquesio. Mosquera. Mosquera. No me acordaba. Tuvo procesos judiciales. Y hay una serie de diputados que han tenido que enfrentarse. Y es diputado. Y es diputado actualmente. Y ahí se ve la perversión, más allá de lo que se hayan robado, que a veces nos quedamos como en el sentido de injusticia de se robaron la plata que no debieron haberse robado. Pero más allá de eso es la perversión de la institución. Es decir, la democracia en sí está socavada. O sea, la respuesta de todo este aparato que hemos construido, la asamblea, la presidencia, es dañar esas instituciones para el beneficio propio. Entonces hay un quiebre entre la voluntad popular, es decir, a mí me gustaría como ciudadano tener esto, y en lugar de eso tenemos los intereses de las personas que utilizan el sistema para su propio beneficio. El caso de Brecht me parece que es un caso emblemático precisamente por eso. Hay un montón de obras concretas que la gente puede ver construidas por esta empresa que sabemos respondían a los intereses de la empresa y de los políticos que estaban involucrados con ellos, que no tenía que ver con la voluntad popular. Es decir, vamos a decir, la ciudadanía quería un puente o no, ahí no entraba la voluntad popular, era el interés que tenían la empresa con los políticos que estaban metidos. Entonces, se desbarata completamente la idea de una democracia que responde a su ciudadanía. Tanto es así que Odebrecht celebraba una reunión anual en Sao Paulo para decidir entre todos los superintendentes las obras que se iban a construir en cada país. El señor Ravelo llegaba a Panamá con un folder y decía, señor presidente, estos son los proyectos que creo que deben ser desarrollados. Y en función de los intereses de la empresa y de los políticos, se desarrollaban esos proyectos. Y no solamente eso, sino que Odebrecht participaba en la licitación de antemano haciendo los pliegos de cargo. Entonces, estaba arreglada. Ellos decidían qué obras se hacían en concordancia con los políticos panameños a fin de, con 2 fines. Uno, Odebrecht hacer obras y el otro era la excusa para sustraer dinero del Estado panameño. Y eso ocurrió también en todos los países latinoamericanos, porque no era un asunto únicamente con el caso de Panamá. Eso ocurría con todos los casos donde tenía presencia, por ejemplo, Odebrecht.
Yo recuerdo claramente, tenemos que irnos ya a la pausa, en esa audiencia en la que habló el señor Andrés Ravelo desde el consulado de Panamá en Brasil, cómo él contaba cuando llegó a Panamá la forma en que se le acercaron a él personas allegadas al gobierno 2009-2014 para ofrecerle inmediatamente a través de sus influencias el pago de los dineros adeudados y cómo armar esa trama para el desarrollo de proyectos en nuestro país. El mismo gente allegada al gobierno que iba a entrar, ni siquiera habían entrado todavía, y se le acercaron al señor. Yo estuve en esa sala de audiencias ese día. De eso que acabas de decir se deslinda la famosa frase aquella cuando el juez le pregunta a Andrés Ravelo, ¿cuántos políticos usted ha corrompido? Y Andrés Ravelo contesta, señor juez, usted me va a perdonar, pero yo no he corrompido políticos, ellos ya eran delincuentes cuando yo los conocí. O sea, es una trama que viene de vieja data, era una empresa que ya tenía un sistema, evidentemente, de cómo manejar la corrupción, esta caja, este sistema de comunicación encriptado, o sea, de verdad que ellos simplemente supieron trabajar en lo que ya estaba sembrado en nuestros países de ellos América ya Latina. eran delincuentes cuando él los conoció. Pero sí, es que ese es el sistema. Esa es la cultura del funcionario para hacer negocios. Odebrecht no tenía absolutamente nada que hacer, nada más sentarse a esperar a que le tocaran la puerta. Y eso fue lo que hicieron. Y eso empezó en las elecciones. Necesitamos plata para financiar. Eso abrió la puerta y bueno, así mismo fue en Perú, me imagino, señor Ugaz. Exactamente igual, el patrón ha sido siempre el mismo y la frase que usaron aquí no fue Ravelo, aquí el funcionario representante hoy llega barata y dijo exactamente lo mismo. Yo no corrompió a nadie, cuando yo llegué ya eran todos corruptos. Y por lo tanto, lo único que hice fue adaptarme al sistema. Claro, una justificación absurda, pero que señala que el patrón es el mismo y en la medida que no cerremos estas brechas que permiten que nuestros funcionarios, nuestra clase política, tan venida menos, puedan disfrutar de espacios de impunidad, vamos a seguir repitiendo este capítulo oscuro de nuestra historia y vamos a seguir siendo países con alto nivel de corrupción. No hay que olvidar que el índice de percepción de corrupción de la Transparencia Internacional, que es el instrumento de medición más popular en el mundo, tiene América Latina con un promedio de 3.2, oscila de pronto de un año a otro, pero más o menos nos movemos en ese rango sobre 10. Es decir, tenemos una nota muy deficitaria porque los niveles de gran corrupción en nuestra región son muy altos. Bueno, menos opacidad, más transparencia. Más transparencia. Este es un caso emblemático de la falta de transparencia y cómo se aprovechan de la opacidad para hacer sus negocios. Esperamos que tal vez yo tengo una opinión un poquito más controversial en cuanto a casos como el Odebrecht y el juicio. Más allá de los resultados que se den, ¿no?, de este juicio, es tener claro qué sucedió, cuál fue el mecanismo, la manera en que se hizo, para que nosotros podamos tomar decisiones para evitar que esto vuelva a ocurrir y saber cómo operan para estar listos, porque esto va a seguir ocurriendo. Lo importante es estar pendientes y abogar por mayor transparencia para que podamos atrapar estas cosas antes de que se conviertan en problemas sistémicos como se han estado convirtiendo en nuestros países. Bueno, gracias Simón Tejera, gracias a don José Ugaz por la oportunidad. Un placer, don José, estar con usted y compartir este programa hoy. Al regresar vamos a hablar de los que estarán sentados precisamente en el banquillo de los acusados y otro tema importante, ¿cuántas empresas parecidas a Odebrecht no están hoy operando en Panamá tranquilamente? No pasa nada. Bueno, es cosa de ponernos a inventariar por qué no están, qué hacen ahora, dónde están sus dueños. Fíjate el caso de Meco. Digo, sigue funcionando, pero su dueño allá en Costa Rica tuvo todos los problemas del mundo. Y aquí no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Y se mencionaban muy duro
en el caso de Blue Apple, por ejemplo, cómo su influencia llegaba al gobierno. Una cosa más, ya sé que nos tenemos que ir, pero es que el crimen organizado funciona precisamente por delante de la justicia, y es que cuando nosotros descubrimos un mecanismo de crimen organizado y queremos llevarlo a juicio y formamos toda esta parafernalia que tenemos llamada justicia para hacerlos pagar, ya ellos lo están haciendo de otra manera. Ya cambian el sistema porque ya se los descubrieron. Y yo, hombre, un poquito jalado de los cabellos, pero les traigo a colación que ahora mismo cuántas empresas recibieron millones de dólares con la famosa cuestión esta de la Contraloría, de los contratos, el tema de los equilibrios contractuales. De los equilibrios contractuales. ¿Cuántos bochinches? ¿Cuántos bochinches? No, porque son casos legales. Vamos a tener que ver de aquí a un mediano futuro de eso. Y eso quiere decir que cuando los descubrimos lo paramos, pero salen por otro lado, porque así funciona el crimen organizado. ¿Y qué va a hacer el nuevo contralor para enfrentar ese tema de los equilibrios contractuales y también para investigar eso? Porque eso no se puede quedar así. Vamos y regresamos. Gracias.